Bueno, la verdad que hoy tengo el honor de presentar, en un rato voy a estar hablando con él porque es un tipo que prácticamente no va a ningún lado. Ay, sí. Es un divo de la palabra, Maestro. de la narrativa, un maestro. Está don Luis Landricina con nosotros en un rato hablando con ustedes. Fuerte el aplauso, chicos. Sí, sí. Gracias, don Luis, por estar, ¿eh? Es un placer. Sabe que usted, don Luis, en un rato vamos a hablar, pero usted es un pedazo de la Argentina y lo sabe. Oh. Trato de contar cómo somos los argentinos. Sí, como nadie. No sé, pero trato. Bueno, gracias por estar. En un rato hablamos, ¿eh? Bueno. Qué grande, don Luis. Está bárbaro también. Le aplaudamos bárbaro también porque se pone celoso, ¿se está bien? Ah, bien. Don Luis, Diga. en este programa se habla mucho de la Argentina, de cómo está la Argentina que tenemos, a la Argentina a la cual vamos, la Argentina de la cual venimos también, se habla mucho de herencia. ¿Cuál es la Argentina que usted conoce? Usted que es un gran recorredor, casi un trovador de la palabra, ¿no? Que ha conocido prácticamente toda la Argentina, de punta a punta. Estuvimos haciendo cálculos con mis hijos de lo que yo recorrí en auto en giras. Son más o menos unos 6 millones de kilómetros. Sí, mira. Pero después la volví a recorrer con un hijo. Fíjate que cómo cumplo con lo prometido, porque los muchachos hablaron el otro día, yo me iba a Uruguay, por eso no podía venir, pero les dije el martes 28 estoy acá. Hoy cumple 50 años mi segundo hijo y estoy acá en vez de estar con mi hijo porque había prometido venir. Hombre de palabra. Así cumplo, ¿está? Pero te comento, después salíamos con él a hacer un programa que se llama Landricina Mano a Mano con el Campo. Y ahí nos empezamos a meter en la historia del productor. Cuánto cuesta llegar a un producto terminado. Y empezamos a avergonzarnos de cosas que a veces elegimos con cierta displicencia en un supermercado. Pues no tenemos idea lo que le cuesta El trabajo que hay detrás, claro. a un fruticultor, a un productor de hortalizas, a un ganadero, a un tambero, a un chacarero. El tambero no tiene feriado. Tiene vida casi. Su vida es, El claro. tambero no tiene feriado. No hay, yo digo en un tema que hicimos con Antonito Tarragorro, el Vasco Donchea, no paró ni para casarse porque eligió ser tambero. A las 3 de la mañana se levanta un tambero. Y a mí me gusta que vos Sí. recordés mucho a tu pago. Alguna vez estuve ahí actuando. Sí, claro que sí. Sí. Y bueno, y entonces son dos países. Uno, el que vemos por arriba cuando vamos a la hora del festival. ¿Viste? Nosotros a veces llegábamos en el auto, a veces por ahí, si no nos daba el tiempo, llegábamos en avión. Vamos al hotel, nos cambiamos, vamos a la actuación. Y volvemos, comemos apurado y al otro día salíamos para otro lado. Entonces cuando decíamos, yo conocí Tucumán o conocí... Era mentira. Habíamos estado un rato. Para conocer un lugar tenés que hablar con la gente. Para eso te tenés que quedar un día o dos más. Y ahí empezás, ahí yo empecé a quedarme y a averiguar y bueno, y valorar la gente. Y encontrarle las diferencias que hay, porque la Argentina es un mosaico. Está la patria vieja, que es la del norte, y después tenemos los nuevos como nosotros, los chaqueños, los misioneros, los formoseños. Somos provincias nuevas, La Pampa. Nos hicieron provincias juntos, La Pampa, época de peronismo. Y después las otras gobernaciones se hicieron mucho después. Así que tengo muchas historias para contarte, pero es un país que merece ser conocido, tenemos paisaje en todas partes. Es un país que Dios lo ha dotado, por eso hay bromas muy crueles de nosotros mismos. Dice que San Pedro le dijo, pero usted le dio todo a los argentinos, sí, pero ya va a ver la gente que le voy a poner. Claro, claro. Don Luis, ¿y cómo ve la Argentina de hoy? Después de, obviamente hablamos mucho de política acá, después de 12 años de un gobierno, pasar a otro gobierno. ¿Cómo ve a los argentinos? ¿Expectantes, enojados, ilusionados, contentos? Sí, no, hay ¿Cómo? algunos enojados por los aumentos de las cosas, pero también estamos los que sabemos que estamos atrasados con todo. Entonces yo digo que hay que tener un poco de paciencia, porque hemos tenido paciencia en muchas épocas y hemos tenido paciencia algunas con angustia. No te hablo del último periodo, hemos hablado de otras muy delicadas y graves, de una gran enemistad entre nosotros que no sabíamos quién era el de enfrente
y si no te iba a bajar de un tiro. Claro. Hubo un problema en que resolvíamos nuestras diferencias políticas a los balazos. Y bueno, ese tiempo, gracias a Dios, ya pasó. Entonces ahora pienso que hay que tener un poco de paciencia, darles tiempo a esta gente que creo que están bien intencionados. Y bueno, y pedirle a todos, como dije en un comentario hace poco, que los jóvenes aprendan a respetar los ideales del otro, y que el otro respete los míos, para que haya, esa es la verdadera democracia. ¿Sabe que pasó algo muy puntual? Creo que fue en el año 2007, la ley 125, que de alguna manera separó al país. Sí. De alguna manera estaban los del interior, los del campo y los de la ciudad. No sé en qué momento pasó, pero hubo, yo creo que la grieta, o la última grieta, se genera ahí, en este mirar de reojo a la gente del interior, a la gente del campo, y tratarlo como prácticamente una oligarquía, o la gente que se quería enriquecer fácilmente. Claro, hablaban de los 4x4, tipo, Claro. una ruta como la que nosotros tenemos. Sí. Yo le dejé la chacra que yo tenía a mi hijo más grande. Hay 7 kilómetros de tierra, hay 4 tipos de tierra distintas. Si no tenés una 4x4 ahí, no pasás ni para operar un hijo grave. ¿Entendés? Entonces, ahí las 4x4 se necesitan en el campo para trabajar, no es para llevar chicos a la escuela, que suele pasar en algunos barrios acá. De ahí está tomada la idea de que es para gente muy pudiente. En el campo la 4x4 para laburar. Se empezó con la estanciera, que había que cambiarle los dados adelante y ahí empezaba a tener tracción en las 4 ruedas, pero era para laburar. ¿Y cómo nos vamos a unir nuevamente los argentinos? Y respetándonos y respetando al otro. Es la única manera. Usted ha visto pasar de todo por el país, todo He tipo visto de gobierno. pasar de todo. ¿Vos querés que te cuente un cuento político? A ver. Para guardar a ver. Sí. Ahí tengo unos amigos, fíjate, que son de distintas filosofías los tres. Sí, mira. Y bueno, don Ángel es un querido amigo mío que es chaqueño y de un pueblo, Pinedo, donde había un médico muy amigo mío, que se nos fue ahora, que era el Polo Baiman. Esto me lo contaron en la Patagonia, no te voy a decir qué provincia, porque eso está en un disco y todo. Gana las elecciones un determinado político, reunión de gabinete. Señores, ustedes saben qué problema tenemos los patagónicos, las distancias de localidad a localidad. ¿Y qué quieren en los pueblos del interior de la provincia? Obra pública. Así que esto va para usted, señor, le dice al ministro de Obras Públicas de la provincia. Qué actual el chiste, sí. Usted está acostumbrado a recorrer en auto, se terminó el auto. Ahora usted va a ir en avión y en vez de recorrer un pueblo 2 por mes, usted va a recorrer 5 o 6 en un día. No, pero yo tengo problemas con los aviones, yo no soy medio ariscón para eso, yo no. Usted va a tener que hacer tripa corazón porque el pueblo lo eligió y yo le estoy dando una tarea. Si usted no la puede hacer, le damos a otro. No, digo, no. Y ya lo estuvieron lesionando, ¿viste? El tipo era... Pero era medio preparadón para bruto también, ¿viste? El día que fue a hacer el primer viaje iban a tocar 4 localidades. Y él le dice, ¿y usted cree que vamos a llegar bien? Usted venga conmigo, yo soy el aviador, quiere venir conmigo y le voy a ir explicando. ¿Le parece? Usted se sienta al lado mío, usted va a ver lo que hago, va a ver que es como manejar un auto, pero por arriba. Y bueno, entran a subir y él iba agarrado de los tapizados, bien atado y todo, pero agarrado de los tapizados. Y en un momento dado dice, ¿vamos bien? Sí, además no hay cúmulos nimbus. ¿Qué es eso? Bueno, las nubes, que algunas vienen con carozo, acá hoy está límpido, así que no va a haber problema. Bajan al primer pueblo, ya no estaban esperando la municipalidad, porque ya habían avisado que lo esperen, ahí estaban todos, y abrazos y cosas, y a la municipalidad. El plan de obra para esa localidad. ¡Oh! Y agasajo y qué sé yo, y vamos rápido, había que era el otro. El gobernador le pidió 4 localidades. Y el tipo se iba entusiasmando ya con el avión.
Y en un momento dado le dice, ya cuando volvían ya, ¿y qué le pareció? Y sí, le tenía miedo, dice, pero es lindo, dice. ¿Y a cuánto vamos acá? ¿Cómo a cuánto vamos? Velocidad, dice usted. No, de altura. Y estamos a 3.500 metros. 3,5 kilómetros para abajo estamos. No estamos para arriba, le dice. Sí, pero hay 3,5 kilómetros así derecho, sí. ¿Quiere más alto? Y el tipo hace y lo mete, ahora estamos a 5.000 metros. No. ¿Quiere más? Puedo llegar más porque tenemos 2 motores, así que le manda cosas y lo lleva 7.000. 7.000 metros, 7 kilómetros. Pero usted sabe que yo estaba, como soy nacido y criado acá, sé que esta es una provincia grande. Lo que no sabía que era tan alta. Un aplauso fuerte. Don Luis Landricina, conocedor de la Argentina, recorredor de este país como pocos, y la verdad que ha dicho cosas hermosas, ¿no? Como por ejemplo, cómo unirnos. Bancame un minuto, Luis, que quiero ir con otro viejo lobo de mar, conocedor. Y a mí es lo que me impresiona de la gente más grande, que es la tranquilidad que tiene para tomarse algunas cuestiones. Bárbaro. Se ve que han visto pasar ya absolutamente todo y no se asustan fácilmente. Con don Luis tenemos un amigo, ¿no? Honorable. Carancho Ramírez. Que es la dignidad de la política. Cuando vino el golpe se presentó solo y dijo, no lleven a nadie, que el único responsable soy yo. Y bueno, el amigo lo veía, pero de esos políticos de raza, de esos militantes de abajo, Sí. ¿no? Una dignidad. Sí, señor. Lástima que esas vidas no son las que trasciendan, ¿no, don Luis? Recién le preguntaba a Julia, a don Luis, cómo vamos a empezar a unirnos entre todos, ¿no? Después de tanta pelea, de tanta batalla, de tanta desunión, más allá de que se pueda discutir vehementemente, apasionadamente, pero ¿cómo vamos a empezar a unir estas dos Argentinas? La sociedad es como la pareja. Uno puede sacar lo mejor o lo peor. Había una obra hace muchos años que era El Grande Chávez. Se rompía el televisor y sacaba cada uno. Digo, me parece que es eso. Que el peronismo, el radicalismo, el conservadorismo, los liberales, cada uno tiene su pro y su contra. Si le buscamos la contra, nos matamos. Si le buscamos el pro, nos vamos a ir encontrando, ¿no? Si le encontramos lo positivo. Me parece que eso es la política del encuentro. Yo tengo diferencias con Macri, pero quiero que le vaya bien. Y entonces apoyo. También me cuesta a veces marcar la diferencia, porque digo, en esto estoy de acuerdo, en esto no. Pero solo salimos entre todos. En la fractura no hay solución. Don Luis, ¿cuál es la Argentina que no conocemos nosotros? Que no conoce la Argentina en general. Recién hablaba de, por ahí, los héroes anónimos, ¿no? Pienso mucho en las maestras rurales, Sí. en los médicos yo tengo los médicos de los pueblos que atienden cualquier cosa, ¿viste? Yo Que tengo lo mismo le da. escrito un verso a una maestra de campo. A ver, No, es un verso. un verso. Pero te quiero decir, por ejemplo, ahora todos estamos pidiendo que Messi vuelva, pero hoy escuché a Ruggeri que dijo una cosa muy prudente. Déjenlo tranquilo un tiempo, que se junte con la familia, que vaya de nuevo a su Barcelona ya con su club y que mastique bien la cosa, que se tome su tiempo, porque a veces en caliente decimos cosas que después nos arrepentimos y hay que dejarlo que él que pastoree. Esto de Messi oscureció una cosa hermosa que ha pasado con las Leonas. Le batimos el récord a las holandesas, Sí. tenían 6 campeonatos ganados, las Leonas tienen 7 ahora. Y esto nos pasa así nosotros, que una noticia tapa la otra, y la cantidad de héroes anónimos que vos decís, los maestros de campo. Esta mujer que le escribió la carta que hace Messi. dedo para ir a la escuela a 60 kilómetros, eso es muy normal, pero no nos detenemos en esos detalles. Ahí creo que nos falta a nosotros ir reconociendo. Yo cuando empecé a ir con mi hijo al interior y a ver lo que hacía el productor, o el pequeño productor que todavía tiene una pequeña parcela de tierra y tiene un arado de mancera con un buey o 2, ya es importante y tiene 2 bueyes. Pero y una vez el ingeniero del programa le pregunta a un tipo en San Luis, ¿cuánto tiene usted? Tengo 1,5 hectáreas, estoy por arrendar otra hectárea más.
y ajo y cebolla, le dice. Dice, y con 1,5 hectáreas y una más, dice, ¿se puede vivir? Y él lo mira fijo y dice, si se anima a agacharse, sí. ¿Entendés? Porque eso es lo que pasa, a veces hay que agacharse. Hay que lograr, ¿sí? Claro. Ajá. Y eso es lo que a nosotros nos está faltando, esa cultura del trabajo, de estar orgulloso de ser un peón, de estar orgulloso de ser un estibador, de estar orgulloso de ser un tipo que arregla maquinaria agrícola, o como yo digo en un cuento, el herrero de forja que estiraba rejas. Vos sabés que antes la reja se estiraba, ahora ya es siembra directa, no lastimamos más la tierra. Tratamos de que la corteza se conserve, pero estamos con el otro problema, que hay unos herbicidas que nos matan todo y hemos perdido hasta las perdices. Recién lo escuchaba hablar de Messi, ¿no? Y de esa maestra que le escribe esa carta para que Messi continúe. Obviamente que lo que tiene el fútbol, la selección, en este caso, es que cuando la Argentina gana, cuando gana la selección, ahí no hay grieta, no hay nada. Los argentinos salimos todos a festejar. Ese es otro tema. Sí. Nosotros sacamos las banderas para el seleccionado, sí. pero no estamos orgullosos de poner la bandera. Yo la pongo para el 25 de mayo, no la saco hasta después del 9 de julio. La dejo puesta en la ventana. ¿Y qué pasa con el patriotismo de los argentinos? Porque en otros países de la bandera es una cultura en sí misma. Tan amigo de Favaloro. Lo veo ahí con el pin, con el prendedor, sí. Porque a los dos nos dolía la patria. A ver. Ay, qué lindo. Así nos hicimos amigos nosotros. A Favaloro le dolía la patria. El día que, pues él era columnista mío en la radio, el día que llegaba la época de Belgrano, dice, no vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de Belgrano. Y me puso a contar lo de Belgrano. Dice, ¿sabe con qué pagó al médico? Dice, con su reloj de oro de bolsillo, en ese entonces eran de bolsillo. ¿Y sabe qué dijo Belgrano al morir? Dice, Luis, ay, patria mía. Dice, nómbreme uno hoy que le duela la patria a la hora de morirse. Nómbreme uno. Y pegó un puñetazo así, se puso a llorar. Y yo le dije al tipo que estaba grabando que corte, lo dejé ahí porque no podía seguir. Entonces, vos te das cuenta cuando un tipo, la patria le duele más que a otros. Y a veces se usa la patria en un palco político y se habla de la patria como... Pero es un argumento para conseguir un voto. Yo le dije una vez con unos políticos ahí en Mar del Plata, que eran simpatizantes, yo era simpatizante de eso. Le digo, che, ahora cuando suban, ustedes van a un acto, no hablen de la patria, hablen del país y digan, venimos en busca de su apoyo porque queremos ser funcionarios e ir cambiando las cosas. Pero no hablen de la patria, porque a la patria no se le cobra. Se armó un lío ahí en un ratito, pero es así. A mí me vinieron a buscar una vez. Nosotros sabemos que usted es un muy buen argentino. ¿De dónde? ¿De qué partido? Ya te voy a contar. A ver. Queremos, esto es una nueva fuerza. Nosotros sabemos que usted es un nacionalista puro, qué sé yo, y no queremos hacer una nueva fuerza. Bueno, macanudo. Me gusta la idea, pero vamos a ir por partes. Yo acepto integrar esto si arreglamos de que nadie cobre. Y me dice, no, eso es una utopía. No, señor. Yo conozco, porque he estado en muchos pueblos, gente que han hipotecado hasta la casa por el club de básquet del cual eran presidentes. Si se hace por un club, se puede hacer por la bandera del pueblo o por la bandera del municipio o por la bandera del país. O sea que no es utopía. Si queremos, ahora mismo, que están haciendo un blanqueo, tendría que ser voluntario. Nosotros lo intentamos con Alfonsín. Mi vieja fue concejal de mi pueblo, varios años, y ella abrió una cuenta y cuando terminó su mandato, donó toda la plata de su gestión al asilo de ancianos. Un pequeño detalle cuando uno puede hacerlo también. Hay gente que no puede, gente que vive su sueldo y gente que lo asignamente. Perfecto. Cuando uno puede hacerlo, debe hacerlo por la sociedad, por el otro. Te aclaro, sí, por nunca más vinieron a verle. Nunca más, claro. Me imaginaba. No me dijo de qué partido.
No, es que una nueva fuerza Ah, la nueva fuerza. nacionalista. Recién lo escuchaba hablar de Messi, se ha discutido mucho en estos días la selección, yo recién le preguntaba, ¿no? Algo que nos une a todos los argentinos es que la Argentina gane, salimos a festejar, revolear la bandera. Sí. ¿Qué opinión tiene de esta selección que por ahí se le recrimina o se le reprocha que no siente la camiseta, que no deja todo? Dame otra selección que haya sido tres veces seguidas finalista. No se nos da. Bueno, como decía el chiquito ese que le habla cosas, se gana y se pierde, ese pibito de 7 años le habla. A mí me han conmovido los chicos llorando por Messi. Y bueno, y yo, Messi, también te pediría que te quedas. ¿Sabes por qué? Porque yo no te conozco personalmente, pero te admiro por tu humildad. Yo no acepto la gente que llegue a algo y cambie. Cuando a mí me dicen, ¿viste cómo cambió fulano desde que le fue bien en el teatro, o desde que le fue bien en el fútbol, o que le fue bien en la política? Le digo, no cambió, era así, no tenía plata para demostrarlo. Es así, la gente no cambia, y él es como le enseñaron en la casa, y por eso está al lado del padre, de la madre y de los hermanos, y yo lo felicito y lo admiro. ¿Se emocionó? Sí, no, a mí me gusta mucho Messi. Recién lo nombraba a Favaloro, de hecho tiene el emprendedor ahí Sí. de la fundación. Digamos, si uno tuviese que nombrar, ¿no?, 10 personas destacadas de la historia de los argentinos, seguramente Favaloro estaría en esa lista. Sí. ¿Qué pasó con Favaloro que el dolor y lo que estaba viviendo, su realidad, no pudieron con él? Creo que los que estaban haciendo la auditoría le pasaron el informe de que había que prescindir de 300 personas. Y él dijo, no son 300 personas, son 300 familias. Y no nací para eso. Creo que ahí él decidió. De cualquier manera, a veces venía enojado cuando venía a grabar, le digo, ¿qué le pasa? Está caliente. Hubo un señor, dice, que me quiso coimear, me quiso quedarse con un vuelto para pagarme lo que me debe del PAMIS. Y le había dicho el rosario de cosas que decía cuando se enojaba, Pablo. Otra vez se venía enojado, le digo, ¿qué pasa? Se me murió un viejito, Luis, lo acabo de operar y cada día me duelen más las muertes a mí. A veces nos desviamos las conversaciones. Cuando llegaba 17 de agosto, déjeme hablar de San Martín, por favor, no vamos a hablar de medicina. Cosas. Entonces, alguien me dijo, usted que hablaba tanto con él, pero yo hablaba mucho de noche con él. ¿No lo notó que estaba deprimido? Le digo, ¿quién le habla de deprimido? Estaba caliente. Le debían 2 millones y medio de dólares una sola prestadora de servicio. Y uno tuvo el tupé de insinuarle de quedarse un vuelto. He luchado toda la vida para que no haya corruptos en mi país. No voy a ser yo un corrupto más. Pero un tipo que se sopapeaba todos los días con la muerte. Todos los días. A los sopapos con la muerte. Se baña, se afeita, se peina, se mira al espejo y se parte el corazón de un tiro. No acá, acá. Es porque quería dejar un mensaje. Se lo salvé a la mitad del mundo que tenga un bypass. A ver qué hacen ustedes por mi fundación, que es mi único hijo. El único hijo de Favaloro es la fundación. ¿Y qué hemos hecho por la fundación? ¿Qué ha hecho la política? Algunas cosas hicimos. ¿Sí? Acá hay una señora que era directora de ATC y fue la primera que no me cobró el espacio para que hiciéramos el cumpleaños por la vida que hicimos durante 8 años para juntar fondos para la fundación. Durante 8 años lo hicimos hasta que vino Fútbol para Todos. Es lo que corresponde, Luis. ¿Eh? Es lo que corresponde. El canal público de esa estas cosas señora- tiene que honrar a la esa gente que señora hace historia. no me cobró no nos cobró a la fundación las 8 horas de transmisión, 8 horas, ¿no? Sí. Gracias. ¿Fútbol para todos qué pasó? Y vino y se metió en el medio del horario nuestro.
Claro, fin de semana. Entonces ya no se pudo hacer más. Pero a esa señora le vine a agradecer ahora Por porque favor. fue la primera siendo directora que dijo, no, esto no se puede cobrar. Hablabas recién de la Argentina que le dolía a Favaloro. ¿Qué Argentina te duele a vos, Luis? Que la conocés tanto, ¿no? Me duele, siempre me duelen las injusticias, pero también me duele que tengamos chicos con problemas de nutrición. Hay un señor en Mendoza que yo respeto y quiero mucho, que Albino. El doctor. Y que en algún lado no le dejaron armar su salón para que vengan los chicos a las madres, para que los chicos tengan, porque dice que en los 2 primeros años está lo que armamos acá adentro. Si no, esos 2 años no lo atendemos, ese chico va a tener problemas para aprender. Y eso, por ejemplo, a mí me duele porque tenemos un país que producimos alimentos para 400 millones y somos 40, ¿no? Con el 10% estaríamos resolviendo el problema. Pero es cuestión de armonizar los esfuerzos. Y no porque vos pensás de esta manera, yo no te mando a Qué vos. bueno es armonizar los esfuerzos, es muy bueno. ¿Eh? Armonizar los esfuerzos es una manera delicada de... Elegante. Sí, de decir muchas cosas. Sí, me gustó la frase, don Luis. ¿Sabe que hoy se estaba honrando a un honesto? Igual, A Don Ilia. a Ilia, sí. Igual no entiendo porque debería ser lo común, lo usual. Y no es lo usual. ¿Tenemos informe o no? Tenemos imágenes y está su nieto acá. Sí, por Ese es favor. un monumento que se debe. Se debe, ¿no? ¿Mm? Viste que tenemos monumentos. De todo. Hasta yo tengo monumentos. Tenemos un monumento que se han bajado también. ¿Dónde está Colón a todo esto? ¿Colón? Mar del Plata, ¿no? No, Colón la sigue en la estatua costanera. está en la costanera, aquí en la costanera norte, y ya tiene su Son lugar. millones que se han tirado. Pagó el traslado que Un nunca se delirio. Y el de Azurduy. ¿Tenemos el informe o no? Pero está instalado. Vamos, hoy los argentinos rendimos tributo a Elías. Fíjense por qué. Mirá. El hombre que quiso cambiar la historia. Se cumplen 50 años del golpe militar contra el presidente radical Arturo Humberto Illia. Un ejemplo de honestidad y honradez en la función pública. Una figura que trasciende los partidos y las banderas. El respeto hacia el compatriota. Jamás agravió a algún compatriota. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida. Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. No hubo presos políticos, no hubo persecución de ninguna naturaleza, la prensa hizo todo lo que quiso, la libertad fue total. Él siempre decía que la gente me va a recordar por los hechos, no por las palabras, por los hechos. Él hizo el Instituto de Hemoderivados de Córdoba, que es ejemplo hoy en el país y que exporta. Y aparte los logros internacionales que tuvo con la comercialización con China. China en ese momento, nadie conocía a China en un mundo bipolar. Yo le pido al presidente de la República que se inspiren en la vida, en la obra y en la lucha de don Arturo. Que siempre decía, en la política se puede hacer muchas cosas, menos improvisar. En la vida se puede hacer muchas cosas menos improvisar. ¿Qué le pasa cuando ve estas imágenes? Me conmueven porque yo venía de Santa Fe y me iba para Uruguay porque ya estaba actuando en Uruguay con Guaraní, que fue el que me llevó a Uruguay. Desde entonces hubo un idilio con los uruguayos que sigue hasta ahora, gracias a Dios. Por eso yo me iba el otro día a Uruguay. El mamá me dice, muy amigo de don Pepe, lo quiero mucho, don Pepe Mújica, sí. Que todo el mundo lo alaba y habla de su austeridad, pero nadie lo imita. Es cierto, es cierto. Bueno, hablamos de otro honesto, ¿no? Bueno, venía escuchando un señor que traía una radio transitores, como si fuera un partido de fútbol, en el momento que lo sacaban o lo querían sacar, y que a la madrugada, por último, hasta se jactaban que lo habían sacado los bomberos. Una vergüenza para nosotros, para los argentinos.
Para más, hoy le escuché las cifras de lo que hizo mientras estuvo en su gobierno, Ilia, a Leuco. Y te encontrás con que la única vez que echó mano a las reservas que tiene para gastar 1000%. el presidente fue para que una delegación de 40 artistas vaya a competir en teatro a Francia, porque no había plata para los pasajes y se había suspendido el viaje. Entonces por primera vez él echó mano a eso que puede gastar él al libre albedrío, lo puso para pagar los pasajes. Sí, hoy parece una utopía, o parece que pasó en otro país. Pasaron ya 50 años. Está acá su nieto, Leandro. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? Como siempre es un gusto. Gracias a las palabras de Luis. Quería agregarte algo con respecto a lo que estabas diciendo. Ser honesto es algo común, tiene que ser algo lógico. Lo que yo rescato a Arturo Illia, y le agrego la palabra, es honestidad intelectual. Porque una persona que promete antes de ser presidente y cumple con todas las promesas en 2 años y 8 meses, no solamente me parece que la principal virtud de don Arturo es la honestidad, sino también hay que agregarle la honestidad intelectual. Así que bueno, y con respecto a Luis, la verdad que es admiración total. Me enseñó a tomar mate, Luis. Así que imagínense si yo tengo... No, es un presidente bárbaro, Illia. El PBI creció 10%, el desempleo bajó del 8,8% al 5%, es lo que decía Luis. El salario real subió 6%, lo de las reservas es verdad, lo que decía Leuco, crecieron 1000%, pero sobre todo, está bien, él dice, es normal ser honesto. Sí, es normal ser honesto, pero hay que destacarlo, porque el tipo se fue con un plazo fijo, un Fiat 1500 sin casa, y una casa en Cruz del Eje que finalmente la tuvo que vender. La única herencia que le dejó fue un reloj, ¿no? Sí, no, y se consiguió una victoria diplomática histórica en Naciones Unidas por la diplomacia, que es la Julio, por Resolución favor. 2065. Lo escucho. Yo escribí una nota, me hice autocrítica. Yo ya soy tan viejo que era dirigente estudiantil, en esa época le hicimos huelga. Claro. Y en el momento en que él cae, vamos a la plaza, no había nadie. Tampoco el radicalismo lo acompañó. Y la imagen de don Arturo caminando solo por la calle Corrientes para ir a almorzar generaba un respeto en todos nosotros y una admiración. No, sí, perdón, te corté. Sí. Es ese personaje que, lo que decía recién, no es cierto que el poder corrompe, el poder delata. Claro. El poder es la plata, sí. Y el tiempo. Delata. Muestra lo que uno es. La verdad, sí. Pero en don Arturo era un maestro, un sabio. ¿Sabés un hombre... Perdón, Julio, ¿sabés cuándo me di cuenta yo de la honestidad, no solamente de la familia? Porque para nosotros el apellido es un lujo, pero a su vez es una responsabilidad que tenemos. Mi viejo lo cuidó 70 años, y nosotros lo tratamos de cuidar. Yo me di cuenta en mi papá. Mi papá pasó de ser el hijo de la persona más poderosa de la Argentina a 2 días después terminar durmiendo en una plaza porque no había dinero, o terminar durmiendo en una tía, o terminar trabajando vendiendo autos, y cómo progresó y llegó a ser abogado y a darnos la educación. Pero yo en este día, si me permitiste, robo 30 segundos, quiero reivindicar también a mi abuela, Silvia Martorell, porque me parece que en estos momentos, cuando vos tenés un abuelo o un familiar que le dedica absolutamente toda su vida a la patria, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y yo creo que mi abuela tuvo que ser madre y padre a la vez y criar a los hijos que crió, sin un peso. Sí, Ángel. Sí, hay muy poco para agregar. En realidad, la sociedad hoy asocia a Arturo Illia con la honestidad, la austeridad, pero además de eso, que lógicamente lo resalta, yo creo que lo que se ocultó durante años es el ejemplar gobierno progresista que puso en marcha Arturo Illia. Claro. Y yo lamento profundamente, no como radical simplemente, sino como argentino, que en este país siempre se reconozca la gestión o las calidades o cualidades humanas después de 30 años. Ahora todo el mundo... Arturo Illia, lo mejor de la Argentina. Me hubiera gustado ahora, que pero uno, el 28 de mayo de 1966 lo hubiéramos defendido a Illia todos los argentinos, o por lo menos la gran mayoría. Pero uno ve estos políticos y dice, no se pregunta, ¿no? ¿En qué lugar encajarían hoy? En ninguno. Sí, es como...
Es Mirá, otra Argentina, sí. A mí la figura de Ilia me conmueve mucho. Uno tendería a pensar que ser honesto no debería ser una excepción, pero lamentablemente lo es, y lo es sobre todo en la política. A don Arturo jamás lo íbamos a ver abrazado a una caja fuerte. A él se lo iba a ver abrazado a un maletín de médico, donde llevaba el estetoscopio, donde llevaba su linternita, y ese era el tesoro, Un tipo que sin decirle nada a nadie cuando fue el terremoto de Caucete, en 1977, se fue y atendió ahí a las víctimas. Nadie sabía que ese tipo que lo estaba atendiendo había sido el presidente de la República. Y eso es conmovedor. Eso a mí me conmueve. Pero digo, deberíamos entender esto. Y a la luz de Ilia, uno también puede percibir la obscenidad de lo que vino después. La obscenidad. Porque nadie puede permitirse elogios a un tipo que estaba abrazado a una caja fuerte cuando hubo otro tipo que estuvo abrazado a un maletín. Mirá, Ilia tenía su consultorio rural, el tipo se movía en bicicleta, lomo de mula. Y él tenía una palangana, no tenía una caja fuerte, tenía una palangana. Y los pacientes de él, cuando podían pagarle, le dejaban ahí unos billetes. Y cuando no tenían para remedio, sacaban billetes de la palangana. Eso fue Ilia. Y a mí la verdad que me conmueve haber tenido ese presidente. Claro. Ese presidente, así que es un gran lujo que no supimos ver. Te cuento más. Yo lo aprendí a querer la persona de don Ilia gracias a Jairo, que se llama Mario González, que lo conocemos como Jairo y queremos como uno de los mejores cantores que tiene la mejor voz para mí de la Argentina. Y hay una historia que pasó con la hermana de él, pero el doctor Ilia era el médico de los ferroviarios. Por eso estaba allá, porque él es nacido por acá, pero se fue para allá. Y se quedó allá y se aquerenció allá. ¿Entendés? Y vos lo escuchás a Jairo, que cuando vino a cantar para, creo que la campaña Ilia de Alfonsín, era en homenaje a Ilia. Porque él creía que le debía a los radicales por lo que le debía a Ilia como persona en Cruz del Eje, no como presidente, sino por persona. A nivel personal, claro. Y eso es muy bueno, saber que esa persona siguió siendo la misma persona con la banda que honraba. Pero, perdón, ¿vos te das cuenta que están todos los temas conectados? Favaloro, Messi, Francisco, Ilia. Es como... A mí me pone mal, porque es como la Argentina que puede ser y no es nunca. Siempre pasa algo. La corrupción mató al mejor de todos, que fue Favaloro, por lo que él decía. Lo mató, la corrupción lo mató a Favaloro. Discúlpame, la corrupción y también la negligencia del Estado. Por supuesto. Porque no nos olvidemos de la carta que él le envió a la Casa Rosada. Le voy a contar algo que lo va a desarmar un andamiaje que hay. Nunca leyó la carta de la Rúa. No. Porque fue el viernes y a él le entregaron la carta el lunes y Favaloro se había matado el sábado. Sí, señor. Así que nunca leyó. Yo libero de responsabilidad a de la Rúa de esto que todo el mundo le endilgó. Pero eso sí, había alguien de PAMI que podría haber pagado y no pagó. Por supuesto, porque y se sabía desde antes, ¿no? Claro, no hace falta una carta. Lo que quería decir es que siempre pasa algo que frena a nuestros héroes, a nuestros superhombres, a los que pueden hacer las cosas bien, a nosotros mismos, a los comunes y mortales que entregan todo en la Argentina. Lo de Favaloro, Messi también se va asqueado de muchas cosas. Metimos al Papa Francisco adentro de la grieta, lo metimos adentro con sus cosas buenas y sus cosas malas. Tenemos a un Papa, lo metemos adentro de la grieta. Ilia, de los mejores presidentes que tuvo la Argentina, lo frena la dictadura. Abel Albino, el tipo que más sabe sobre nutrición, no nos gusta como piensa ideológicamente, lo hacemos pelota. Margarita Barrientos, una fenómena Margarita Barrientos, va, dona todo, no nos gusta porque Macri le... Siempre encontramos algo los argentinos, todos, los medios, los periodistas, los indígenas, todos
y frenamos a los que... Para que nombraste al Papa y quiero preguntarle a don Luis acerca de la figura del Papa Francisco, un Papa argentino con todo lo que eso significa, don Luis. Bueno, yo ni bien sucede el borbollón, Papa argentino, yo había tenido contacto con él con Bergoglio. Porque Casareto me invitaba a mí si podía, cuando se reunían los obispos acá, ¿viste? Que ir una noche después de cena que les hiciera una presentación para que se rían un rato. Que me acuerdo que hubo un obispo me dijo, ¿usted sabe, Landricina, que con lo de hoy me acordé que no me acordaba de la última vez que me reí? Y venía del drama de un problema en la zona de Añatuya, donde también tenían problemas de pobreza y donde nace el más por menos, ¿no? Y cuando se hace el jubileo, que juntan 1 millón de personas en Córdoba, vamos con doña Jovita, 2 humoristas, a cerrar, pero hablando mitad en serio, mitad en broma. Y cuando él sube, Bergoglio me agarra el codo y me dice, me ahorraste la homilía. Entonces cuando sale que le escribo una carta, se la hago llegar por medio de acá, de la curia, me les contesta a mano. Yo en la carta le ponía que aceptaba lo que me decía. Pues yo quise salir como tanto argentino a buscar un pasaje para Italia, pero me frené. ¿Por? Cuando usted dijo, esa plata ocúpenla para hacer caridad. Y yo tenía 2 hermanos enfermos, entonces digo, aunque hoy ya no están porque Dios se los ha llevado, pensé que eso es lo que yo tenía que hacer. Y no lo vio nunca, ¿cómo, papá? No, espere. Entonces en el final de la carta le digo, y cuando pase el tiempo y yo pueda visitarlo, voy a ir con Mamerto Menapaz y mi cura de los Toldos, Mamerto. Sí, Mamerto, que hemos hecho cosas juntos, incluso con Favaloro también. Y si me permite, voy a ir con Jasminoy, que es mi cura de cabecera. Y si nos hacemos tiempo, le voy a hacer un guisito carrero para que por el aroma y el sabor vuelva por un rato a la patria que tanto ama. Y me contesta a mano. Estimado Landricina, recibir una carta de un argentino, otro argentino que tienen enjaulado en Roma, y que en el final de la carta se descuelga con la frasecita guiso carrero, es de una crueldad invisible. Leí el guiso carrero y se me empezó a hacer ruido las tripas y a hacérseme agua a la boca. Así que bueno, si viene lo espero. Y yo fui, este 20 de junio hizo 2 años. Fui a visitarlo y fui a la misa privada allá de Santa Marta. Y charlamos un rato y le digo, mire que le vine a hacer el guiso carrero. Dice, ¿sabe, Luis, que yo sé que usted está viajando pasado mañana? Dice, yo me estoy yendo a Calabria y voy a hablar de la mafia. No sé si vuelvo, me dice. Pero usted ya se habrá ido cuando yo vuelva. Y eso fue todo, y después nos carteamos, y la vez que se juntó con los jóvenes del planeta, él le dijo, le quiero agradecer a los jóvenes por lo que hacen, porque colaboran, pero yo voy a usar algo de un humorista argentino que se llama Landricina. Marcarles a ustedes la diferencia entre colaborar y comprometerse. Él la tiene muy clara y muy concreta. Un sándwich de jamón y queso. Para un sándwich de jamón y queso, la vaca colabora con la leche para el queso. Ahora, para el jamón, el que se compromete es el chancho. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. ¿Cómo lo pasó? ¿Bien? Gracias por haber venido. ¿Quiere decir algo? ¿Se va a presentar en algún lugar? ¿Algo para decir o no? No, yo estoy retirado. Retirado de todo, bueno. ¿qué yo lo que voy a decir... Usted no se retira nunca, ahora, sí. Porque yo ando resolviendo un problema de cuerdas vocales. Y mucha responsabilidad tengo yo porque no estoy haciendo la fonoaudiología que tengo que hacer. Pero hay muchos programas que me han invitado. Ahora que me vieron acá, van a volver a la carga. Todos. Te mando un beso grande. Cuando pueda voy a ir cumpliendo, porque yo no soy un tipo que se esconde. ¿Y por qué vino? Porque el otro día
Clarín me hace una chica un reportaje por teléfono y ponen el reportaje, sale más o menos como yo se lo conté. Después en el internet de La Nación se tergiversaron unas cosas, hablan de un tumor que lo tuve en el 2010 y 2011, pero no tiene nada que ver con las cuerdas vocales, era un tumor de próstata. Y que dice que pasa un duro momento, no, yo estoy, el doctor mío, el doctor Klein de la Fundación Favaloro, y él me dice que siga participando. Así que... Está de salud, está genial. Acá lo vemos. De salud, gracias a Dios. Yo cuando tuve el tumor incluso le contaba a la amiga ya que... A Rosario. A Rosario. Que cada vez que me preguntaban, todos sabían que tenía el tumor, iba a ponerme rayo con Badía a Pilar. Y ¿qué te dijo el doctor? Le digo que hay peligro que me salve. No joden más. Con eso se aflojaban las tensiones y yo sabía que con humor iba a salir y salí. ¿Pero le tiene miedo a partir o no? Ya estuve 3 minutos muerto después de una operación en Puigari. Y no quería volver del otro lado, así que se ve que está muy bien del otro. ¿Algo para contar o no? No. Estuve en un sueño que no se parecía a nada. Y estaba mi mujer ahí que dice que se apuró a avisarle que estaba mal yo, que me había muerto. Porque pero lo que pasa es que mi mujer se probó el luto como 5 veces. Claro, ahí. tanto que al lado aparte están los chistes de los velorios. No, claro, y entonces me sacan para afuera y yo voy a agradecer después de los 3 minutos que creían que iba a quedar turulato. Y voy a agradecerle a los médicos y me dicen, no, nosotros hicimos lo que había que hacer como médico. Pero parece que el de arriba tenía otros planes para usted. Así que, y en eso andan también los de la Fundación Favaloro. Cada vez que saco los pies del plato, me arriman el tambo. Che, para después no puede ser alguno de un velorio, ¿no? ¿Eh? ¿Alguno de un velorio puede ser o no? Puede ser. A ver. Sí, ahí. Yo lo escucho todo por internet, en YouTube están todos, pero sí. Los de Navidad me encanta. Por ejemplo, hay que contarle a la gente que es de ciudad.